con la revisión del día de hoy. Esta charla la vamos a dividir en dos partes. Vamos a dividir primero los conceptos clásicos que tenemos en diuréticos y después hice una parte de lo más nuevo que tenemos para el manejo de diuréticos, digamos que conceptos un poquito más nuevos o muy nuevos, y manejo un poquito más avanzado para romper la resistencia a diuréticos. Esto es lo que vamos a revisar. Vamos a hablar un poco sobre las opciones reales que tenemos para el uso de diuréticos en la vida real. Vamos a hablar un poco sobre farmacocinética, qué es y qué hacer para romper la resistencia a diuréticos. ¿Qué pasa con las bombas de furosemida? ¿Cómo se ponen? ¿Funcionan? ¿No funcionan? O sea, ¿qué hay al respecto? Vamos a hablar rápidamente sobre las bombas de furoalbúmina. Algunos nuevos conceptos. Vamos a hablar sobre el uso de las soluciones hipertónicas para romper la resistencia a diuréticos. Hablaremos sobre el uso del vendaje compresivo. Y finalmente, muy rápidamente, qué hay sobre las formas mecánicas para la descongestión. Si en algún momento se pierde mi internet, me avisan. Está aquí medio inestable en el consultorio, pero vamos dándole. En el primer punto, hablemos sobre las opciones prácticas que tenemos de diuréticos en el día a día. Y nos vamos a ir desde lo más sencillo que podamos tener. Primero, cuando vemos en los libros clásicos de nefrología, podemos ver este tipo de imágenes en donde tenemos la nefrona desglosada y tenemos una parte muy proximal en donde tenemos como posibilidad terapéutica el uso de inhibidores de la ligasa carbónica, que el ejemplo más clásico que es acetazolamida. En esta charla no alcanzaremos a hablar de acetazolamida, pero han salido algunos nuevos trabajos muy interesantes que nos hablan sobre la utilidad que tendría en el día a día del clínico. ¿Okay? En el segundo paso tenemos que voltear a ver el asa de Henle, donde ustedes saben es el punto más importante que utilizamos para descongestionar a nuestros pacientes. Y aquí utilizamos las clásicas, la furosemida y la bumetanida. Si nos vamos de manera más distal, cobra importancia este transportador, que es el punto principal de acción de las tiacidas. Actualmente ya hay algunos nuevos estudios que dicen que las tiacidas podrían unirse a más de un receptor en este segmento. Finalmente, en el túbulo distal tendremos la inhibición del ENaC por medio de la amiloride, o bien ir directamente al bloqueo con espironolactona. Entonces, principalmente estos son los puntos que tenemos y que vamos a ir analizando. ¿Qué hacer ante un paciente que llega al consultorio así? ¿Qué hacer ante un paciente que está en el hospital así? Bueno, pues por mucha teoría que queramos repasar, las opciones reales del clínico, las opciones reales que va a tener el clínico son estas. O diurético de asa, y lo que tendremos disponible será furosemida, cuya marca comercial más importante es Lasix, o bumetanida, cuya marca es Mixil. Y por otro lado tenemos las tiacidas, en donde tenemos disponible hidroclorotiacida y clortalidona, con algunas diferencias entre grupos, pero que en términos generales deben estudiarse juntos. Hablemos un poco primero de los diuréticos de asa. ¿Okay? Estas son las opciones que tienen ustedes disponibles. Me falta actualizar un poco los precios, la inflación está terrible en este país, pero básicamente pongo esta diapositiva para usarlo como ejemplo de lo que cuesta cada uno de los diuréticos que tienen. Ustedes saben que a mí la cuestión de los costos es muy importante, sobre todo en consideración del sistema de salud mexicano que está tan frágil. Por un lado, la furosemida la pueden encontrar genérica en muchas farmacias. La cajita trae entre 20 y 30 y este es el costo promedio. Y aquí tenemos esta otra opción que es el Mixil, maravilloso diurético, pero que la cajita solamente trae 20. La dosis puede llegar a entre los 8 y 10 miligramos diarios y como entenderán, una caja puede durarle un poco más de 2 días a cada paciente. Este es el equivalente clásico, este es un conocimiento muy importante que todo clínico debe tener.
para migrar de un diurético a otro. Si ustedes tienen un paciente con furosemida y lo quieren cambiar a Mixil, tienen que saber con cuánta dosis deben de arrancar. Si bien son fármacos que son hermanos, no son iguales, tienen diferencias muy importantes. Estas son características que comparten, esto es, los 5 conceptos más importantes de conocimiento del uso de los diuréticos de asa son estos. 1. La concentración pico se alcanza rápido. Si el diurético no jala en las primeras horas o en las primeras 2 horas, ya no va a jalar. Punto número 2. La duración promedio es de 6 horas. Obviamente depende del paciente, pero su diurético de asa jamás va a tener un efecto sostenido después de las 8 horas. 3. Se unen fuertemente a la albúmina. Los diuréticos de asa se filtran poco y dependen de la secreción tubular. Punto 4. Y punto muy importante, la dosis respuesta del afuro no es lineal. Esto es sigmoidea. Eso es muy importante para que el clínico sepa cuánto dar de diurético. Y punto número 5, tienen un receptor propio. El conocimiento más nuevo en nefrología ha puesto ya en duda si realmente hay o no competidores reales de este transportador en el túbulo. Hablemos de este punto. La duración promedio es corta, es de 6 horas. Y vean esta gráfica que a mí me gusta mucho. Si ustedes le dan una dosis de diurético a su paciente temprano, inmediatamente y rápido, en las primeras 2 horas, el túbulo tendrá ya su acción en el túbulo, o sea, en respuesta al medicamento. Y la respuesta al medicamento será esto. Van a lograr que su paciente elimine sal y agua en la orina. Conforme pasa el tiempo, la dosis va a ir acabándose, el efecto va a ir acabándose y cada vez en menor potencia el paciente va a tener sal y orina en menor grado versus el pico que alcanzó aquí, que alcanza pronto, que alcanza las 2 horas. Pero vean ustedes lo que pasa en las siguientes horas, en donde conforme se va pasando los horarios de los medicamentos, que el túbulo hace lo contrario e intenta regresar y reabsorber esta sal que tenía aquí, y entonces el paciente progresivamente empieza a reabsorber sal. Esto es un diagrama muy clásico en la nefrología. Acaba de salir un trabajo en mayo del 22 que reta este conocimiento básico que tenemos, pero en términos generales el mensaje aquí es, si el túbulo se queda muy descubierto y con muchas horas sin diurético, puede ser que eventualmente produzca reabsorción y tu paciente no logre perder peso. Después vean cómo llega la siguiente dosis de diurético y entonces de nueva cuenta volvemos a tener un balance negativo de sodio y agua y el paciente vuelve a orinar. Entenderán que estos conocimientos básicos de farmacocinética nos ayudan a dar la frecuencia adecuada de diuréticos, dar una dosis de furosemida a las 8 de la mañana y dejar todo el día a tu paciente sin diuréticos, invariablemente va a hacer que tu paciente se vuelva a congestionar y no vas a lograr tener un balance negativo. Siguiente concepto, esto es de los más importantes. La dosis respuesta no es lineal, ojalá la fuera, pero no, es sigmoidea. ¿Qué significa eso? Significa, estos son ejemplos de pacientes sanos versus enfermos, pero tomemos en consideración esto, un paciente sano. Vean ustedes como la curva no es lineal, es sigmoidea. Esto significa que hay un umbral mínimo que tiene que cruzar la furosemida en el sentido de concentración para llegar a el sitio de acción tubular. Después, si tú sigues incrementando la dosis, pues sí, quizás obtienes un poco más de orina, pero si sigues encontrando la dosis, probablemente va a llegar un momento en donde a pesar de que sigas subiendo y subiendo y subiendo tu dosis del Mixil o de la furosemida, te encuentras ya en esta etapa de la curva sigmoidea, en donde tu paciente está ya en la meseta. Y puede ser que si con 40 miligramos alcanzaste 300 mililitros de orina, si estás ya en la meseta, aunque dupliques la dosis y llegues a 80 miligramos, quizás solamente vas a tener 50 o 60 mililitros más. Esto es, expones a tu paciente a una mayor toxicidad a diuréticos
sin tener realmente un gran beneficio. ¿Okay? Muy bien. Esta es la gráfica clásica en donde la curva no es lineal, es sigmoidea, pero independientemente de ello, tenemos que asegurar que con la dosis que demos, crucemos el umbral. Si tú das una dosis aquí, te quedaste corto porque te dio miedo darle mucho diurético y le diste solo 20, quizás tu concentración va a ser esta y tu paciente no va a orinar. Pasan las horas, te diste cuenta que no lo lograste y ahora sí le das 60, cruzas el umbral y tu paciente va a orinar. Por eso es muy importante que la persona durante la guardia evalúe de manera constante si el paciente cruza o no el umbral. Si ustedes lo dejan con este, van a dejar a su paciente positivo toda la guardia y al día siguiente el balance va a estar positivo. El buen clínico evalúa varias veces en el día si sus diuréticos están jalando, ¿ok? Otro punto también que es importante es que puede ser que su diurético de asa jale en algún momento y después se generen mecanismos de resistencia que hacen que este paciente deje de funcionar. ¿Okay? Ahora, en este sentido, también puede pasar que en situaciones como en falla cardíaca, su paciente en algún punto, si está compensado con cierta dosis de diurético, alcance en el umbral y cruce el umbral de concentración. Pero puede pasar que durante el paso del tiempo su paciente se descompense y entonces por el edema intestinal la absorción del fármaco sea más lenta y a pesar de que utilicen la misma concentración, meramente por el retraso en la absorción que tiene, la curva se haga más chaparrita, se haga una meseta y no logren que su paciente, que siempre jalaba con 40 cada 8, ya no logran descongestionarlo y el paciente cae en el hospital. Siguiente. Tienen su propio receptor y compiten con él. Este es un conocimiento que ya está cuestionándose actualmente, en donde el conocimiento clásico era esto, esta familia de receptores al que se unían los diuréticos, y en donde muchos otros componentes como las toxinas urémicas principalmente competían con el receptor para permitir o no la llegada del medicamento al túbulo. Entonces, el conocimiento clásico es que esta era una de las razones por las cuales los pacientes que tenían deterioro de la función renal muy severa necesitaban dosis más grandes de diurético. ¿Verdad? Esto sigue en investigación. Ahora, estos 5 puntos son los compartidos entre uno y otro y estas son algunas de las diferencias. Logísticamente, la diferencia más importante es el precio, porque darle un medicamento a un paciente que cuesta 200 pesos la caja con 20 tabletas, pero que le dura 2 días, son 3,000 pesos mensuales de diurético, más todo lo demás. El precio es importante. Y desde el punto de vista médico, lo más importante es cuánto se absorbe a nivel oral. ¿Por qué pasa esto? El Mixil, la bumetanida, es un fármaco que se metaboliza renal y hepático. La furosemida solo se metaboliza de manera renal. O sea, la caída de la función renal le pega más a la furo que al Mixil. Y en cuanto a la absorción oral, tenemos esto, en donde tenemos el Mixil, la bumetanida, se absorbe muy bien a nivel oral y en donde la furosemida es muy traicionera a nivel oral. Vean cómo se puede absorber desde 10 hasta 100%. De manera que si le das a tu paciente 40 de furo, pues quizás están llegando 20, 10 miligramos y jamás va a orinar. Uno de los mecanismos más fáciles para romper la resistencia de diuréticos es migrar un diurético de oral o IV, en el caso de la furo. Otro mecanismo para romper la resistencia es pasar al paciente de furo a Mixil para aprovechar esta característica tan noble del diurético Mixil, de la bumetanida, en donde no depende tanto de la absorción oral que puedan tener estos pacientes. Y veamos de nuevo, entonces, y los precios que ya comentábamos, vean, el Afuro vale entre 1 peso y 1.50 y el Mixil cuesta entre 9 y 10 pesos cada tableta. Entonces también esto hay que considerarlo y hay que comentarlo a los pacientes. Yo recomiendo que migren a sus pacientes de Mixil
cuando les preocupe la resistencia, ya sea por la biodisponibilidad oral o que por alguna otra razón tengas posibilidad de que tu paciente no jale. Hiperbuminemia severa, deterioro grave de la función renal, mucho edema intestinal, falla cardíaca agudizada en ese momento, etc. Muy bien, ahora hablemos de las tiacidas. Estas son las dos opciones más importantes que tienen para usar tiacidas, que es la hidrocloro y la clorta. Estos medicamentos son económicos, no hay gran diferencia de costos. Así hay algunas diferencias entre ellos, pero en costos básicamente son muy similares y existen muchos genéricos muy buenos de estos diuréticos. 5 características básicas de las tiacidas. Bueno, la eliminación es renal. Hace unos años el paciente tenía algo importante de la función renal, no valía la pena ni siquiera dar algo de tiacida. Pareciera ser que sí, todavía tenemos algunos beneficios en presión arterial, por ejemplo, pero hay que dar dosis generosas. La vida media de estos fármacos es larga. En general se permite que se utilicen una vez al día por la vida que tienen. Recuerden ustedes que al tubo distal va a llegar solo una muy pequeña cantidad de sodio, por lo cual si los utilizan como monoterapia, es poco probable que logren descongestionar a sus pacientes. El pico de acción es rápido también y de manera oral se absorbe muy variable. Aquí lo pueden ver, entre un 50 y un 60%, por lo cual hay que dar dosis también generosas, sobre todo si tienen deterioros importantes de la función renal. Aquí tienen el tiempo de la hidrocloro y de la clorta. La clorta tiene una vida media mucho más larga, lo cual es una ventaja y una desventaja cuando tienen adversos por clortalidona. Estas hiponatremias severas con las que todos hemos batallado, pues tenemos en nuestra contra el tiempo tan largo de acción que tienen estos medicamentos. ¿Okay? Eso por ese lado. Y esto fue como la introducción a la farmacocinética y la farmacodinámica de los 4 diuréticos más importantes. En resumen, las tiacidas son una vez al día. Y los diuréticos de asa hay que darlos de manera frecuente, no hay que separar mucho las dosis y siempre hay que verificar que crucemos el umbral de acción de nuestros pacientes. Ahora hablemos en el punto número 2, ¿qué pasa con este asunto de la resistencia? Hay muchos términos, muchas definiciones, pero básicamente resistencia es cuando tú con una dosis determinada de diurético óptima, bien dada, a dosis correctas, no logras obtener el suficiente gasto urinario que requieres para tu paciente para lograr descongestionar. ¿Cuánto es suficiente? Depende de lo que el clínico determine. Va a haber pacientes en los que sea suficiente que orinen 1200. Va a haber pacientes donde necesites que orine 5000. Entonces, es muy variable el término y no hay consenso general entre los autores. Este es un cuadro que salió en las guías del JAC del 22 de falla cardíaca y diuréticos, donde vienen los principales mecanismos que generan resistencia a lo largo de los diferentes segmentos renales. Veremos más adelante que ya varios de estos conceptos están cada vez más en duda, como estos, como estos, como estos. O sea, parece que esto ya está muy controversial y en rojo los que tienen mayor evidencia al momento. ¿Okay? Esta es una calculadora que surgió hace relativamente poco para ayudar a los clínicos a determinar si su dosis de diurético es o no, digamos, eficiente, si su dosis de diurético va o no a alcanzarles a lo largo del día. Es una calculadora que yo he estado utilizando recientemente. Todos tenemos que hacer nuestra experiencia con ella, en donde es muy sencillo. Básicamente, le dan a tu paciente una dosis de diurético de asa intravenoso, recolectas una muestra de orina a las 2 horas y a las 3 horas, esto es en lo que te procesan lo de orina, ya tienes estos resultados. Se ve medio pixeleado, pero básicamente lo que te pide es la edad, el peso, la estatura, la creatinina sérica y te hace un cálculo del filtrado glomerular
y de las 2 horas te pide creatinina urinaria y sodio urinario. Y con base en eso te dice cuánto sodio urinario vas a alcanzar en las siguientes 6 horas y un estimado del volumen o del gasto urinario que vas a tener con esta dosis a lo largo del día. Lo que están buscando estas escuelas es que pueda hacer sistemas automáticos en donde enfermería nos ayude a hacer esto. Y si la dosis no fue suficiente, por medio de algoritmos sencillos, intentar aumentar la dosis para que eventualmente tu paciente cumpla las metas. El valor predictivo de esta fórmula es muy bueno y es muy prometedor. Yo creo que hay que darle una oportunidad. ¿Por qué? Bueno, lo primero es conocer los principios de farmacocinética de los que ya platicamos, pero lo siguiente es hacernos sencillo la vida con este tipo de predictores. ¿Por qué no jala un diurético? Pues son que no es el umbral, otros que separen mucho las dosis, vean esto que pasa en la falla cardíaca descompensada, quizás sí se absorbe la misma cantidad de fármaco, pero se tarda tanto que no cruza el umbral. ¿Qué puedes hacer? Bueno, lo que ya dijimos, puedes cambiarlo de vía oral a vía IV, quizás con eso rompas la resistencia y asunto resuelto. Después lo vuelves a titular. ¿Por qué? Por edema intestinal, porque la motilidad gastrointestinal no va a ser la misma, porque el flujo esplácnico va a estar disminuido, el pico se alcanza y el medicamento no llega al umbral que necesita llegar. No es que no se absorba, sino que se tarda mucho. Y esto es porque los diuréticos de ASA son muy sensibles a que los pacientes se lo tomen con la comida. Si se lo toman con los alimentos, el pico máximo se hace más tardío y disminuye. O sea, el pico sí va a ser de esta manera. Si se los toman con un sándwich o con la panza llena, a lo mejor el pico va a ser así. Va a ser tardío y va a ser menor. Puede ser que por eso los diuréticos no jalen. Entonces tienen que darse idealmente con el estómago vacío. Otra barrera a vencer es el transportador. Que tener cuidado que nada compita con él y si tu paciente tiene deterioro de la función renal, pues considerar aumentar la dosis. ¿Qué estrategia? Pues dar dosis altas y considerar filtrado y secreción. Acuérdense, la furor y el mixil se filtran poco y se secretan mucho. Otra cosa que puede estar pasando es que separas mucho las dosis de tus diuréticos y te está pasando esto. El sodio que tu riñón logró eliminar aquí, no lo logró eliminar acá. Y la estrategia es dar diuréticos de manera frecuente. Dar diuréticos una vez al día jamás va a ser correcto y jamás va a lograr que tu paciente se descongestione. Tener diurético una vez al día es lo similar a prácticamente no estarle dando nada de diurético a tus pacientes. Es como no dar nada, básicamente. ¿Okay? La estrategia aquí será dar el diurético de una manera más constante y más frecuente. Muy bien. ¿Qué pasa con este conocimiento de dar de bloqueo secuencial de la nefrona? Bueno, es un conocimiento clásico que una vez más se está retando de manera reciente. Una vez que el paciente tiene ya varios días con diurético de ASA, el túbulo distal cambia en su conformación y hay estudios que lo han demostrado por biopsia. Esto es, el túbulo distal no es tonto y empieza a entender que algo está pasando en el asa de Helle. Es entonces cuando tenemos la oportunidad de hacer algo al respecto. Esta es una imagen muy viejita, muy clásica, en donde recuerden ustedes que en el túbulo distal normalmente llega muy poco sodio. El túbulo distal no está hecho para absorber grandes cantidades de sodio, entonces las células de este túbulo clásicamente son pequeñas, son chaparritas y son células que no tienen mucha capacidad de absorber gran cantidad de soluto. Cuando el paciente está utilizando crónicamente furo, empieza en esta sección a llegar de manera típica una gran cantidad de moléculas de sodio. El túbulo distal entiende que ahora tiene un mayor trabajo y las células cambian. Las células se hacen grandes, se hacen hipertróficas, se hacen hiperplásicas y entonces se adaptan para poder reabsorber una mayor cantidad de sodio. Este cambio va a tomar unos días, no es inmediato.
¿Cuál es la ventana de oportunidad para utilizar tiacidas? Pues la ventana de oportunidad es que dentro de estos cambios bloqueemos la función de las células distales y permitamos la eliminación final de sodio urinario. ¿Okay? Y hay algunas teorías que dicen que la tiacida jala en el túbulo distal no solo por este mecanismo, sino porque se une a otros receptores de los que no teníamos conciencia y que hacen que jalen también y que jalen bien hasta, de hecho, bastante rápido, ¿okay? Sin tener que esperar tanto tiempo. El mensaje aquí es, ¿vale la pena darte asida desde el primer día? Probablemente no. O sea, probablemente es una carta que tengas que guardar para más adelante. Una vez que ya tienes una buena dosis de diurético y que analizaste los otros mecanismos que te pudieran llevar a que estemos hablando adecuadamente. ¿Okay? Muy bien. Unas cuantas diapositivas muy breves en cuanto a cómo poner bombas de diurético. Bueno, ¿cuándo? Si ustedes dan una gran cantidad de diurético de asa, puede ser que promueva la toxicidad, sobre todo ótica. La toxicidad ótica depende de bolos rápidos y generosos de diurético de asa que producen eh, que se inestabilice todo este movimiento de líquidos y electrolitos a nivel óptico. Recuerden que el sitio de acción del afuro se comparte acá también con los pequeños canales a nivel óptico, ¿okay? Sobre todo si estás utilizando alguna otra toxicidad. Si ya estás con dosis altas de diurético y necesitas seguir dando más, quizás las bombas de diurético sean una buena opción para tu paciente. ¿Okay? Aquí hay algunas recomendaciones. Es muy variable y depende de dónde lo lean, depende de los autores. Estas son recomendaciones generales. La dosis habitual de furo es de 10 a 20 miligramos por hora y la dosis habitual de mixil es 0.5 miligramos por hora. ¿Cuánto de tope? Lo que necesite. Las dosis conservadores eran 240 miligramos al día, pero ahora ya tenemos evidencia que podemos utilizar mucho más sin mayor problema. ¿Qué ventaja tiene la bomba de diurético? Pues tiene una concentración estable. Evitas los picos, evitas que el túbulo se ponga a reabsorber sal si queda descubierto. Y aparte, evita también estar sobrecargando tu sistema de enfermería, teniéndole 4 o más dosis de un medicamento al día. Algunas recomendaciones prácticas, y esto es sin excepción, todas las bombas de diurético, sea de furo o de mixil, requieren siempre que les demos un bolo inicial para poder cruzar el umbral. Si no lo hacen, se van a tardar muchas horas en que su bomba de mixil o de furo alcance y cruce el umbral. Al principio del día hay que tener un estimado de cuánto es la dosis máxima que van a darle a su paciente por día e ir analizándolo día a día. Siempre hay que verificar que el bolo inicial que dieron cruce el umbral. Si ustedes dieron un bolo y ese bolo no cruzó el umbral, no hay manera en la que su bomba vaya a funcionar. Si el bolo no jaló, la bomba no va a jalar. ¿Okay? Hay que tener yo les recomiendo también una clara idea de cuánta orina necesitan. Si sus ingresos programados del día son 3 litros y su paciente está orinando 80 por hora, pues no lo van a lograr. Su bomba es ineficiente. Hay que subir la dosis e intervenir de otra manera. ¿Okay? O sea, hay que saber los ingresos programados del día para saber cuáles son tus metas. Si en algún momento del día tu bomba dejó de jalar, lo que hay que hacer es dar un nuevo bolo para subir la concentración y después aumentar la velocidad de infusión de la bomba. ¿Cuál es la evidencia? Pues podríamos estar aquí una hora hablando de bombas de diurético. Este es un estudio muy viejito, muy clásico en New England, donde ponían bolos versus bomba. Este artículo tiene muchas deficiencias metodológicas, pero el mensaje al final de los autores fue que a pesar de que pareciera que no hay diferencia en eventos duros, si tú tienes un sistema de enfermería en donde te preocupe que tus diuréticos se pasen de la manera adecuada, te puedan retrasar una dosis o incluso no pasarla, pues quizás ahí te ayudaría a tener
una concentración continua de diurético y sí te ayudaría a que tu paciente quizás se fuera más descongestionado a casa. Este es el esquema clásico de las guías de los cardiólogos, en donde lo valioso es, pues las recomendaciones que ya les he pasado, pero lo más valioso es la importancia de ir vigilando a tu paciente con sodio urinario para verificar que estés cruzando el umbral y para verificar que lo logres descongestionar. Ojo aquí, ya hay algunas determinaciones que te dicen que hay pacientes que si tienen una carga lo suficientemente generosa de sal, incluso sin diurético, puede ser que estén alcanzando ya los 50 a 70 miliequivalentes que marcan las guías, sin que sea el resultado del diurético, sino que es el resultado mismo de la carga de sodio que estos pacientes tienen. Sin embargo, son recomendaciones que hay que considerar y vigilar que tu gasto para que tu paciente esté seco al final de la guardia. Muy bien. Ahora, esta recomendación que tenemos, bolo, bomba y valorar en la primera hora. Siempre bolo, si no se van a tardar mucho tiempo en que su paciente alcance buenas concentraciones de diurético. En cuanto al uso de furoalbúmina, es todo un tema, podremos estar hablando mucho aquí al respecto. Lo importante de esto es que la evidencia sigue siendo muy controversial. Los diuréticos se unen a la albúmina, más que creer que la albúmina es el carrito transportador que hace que la furo llegue a su sitio de acción, más que eso pareciera que el efecto benéfico no viene por ahí. Lo que sí está escrito es que los pacientes que tienen hipoalbuminemia muy severa tienen un mayor riesgo de resistencia a diurético, ¿ok? De manera adicional y de manera clásica, este es un conocimiento que cada vez está más en duda, es que los pacientes que tienen mucha albuminuria pueden tener un poquito más de resistencia, o se creía antes que los diuréticos se unían a la albúmina urinaria y no permitía su acción adecuada. Este concepto también ya está siendo muy controversial recientemente. Estudios clínicos muchísimos que no han logrado determinar. ¿Es porque es algo difícil de estudiar, donde todos los pacientes son diferentes, todos tienen diferente ingreso calculado, donde todos los pacientes están enfermos en diferente grado, ¿verdad? Pero lo que sí es importante es que la evidencia no es abierta hacia utilizarlo. ¿En qué se nos puede ayudar? Este es un estudio donde medían furo en la orina. Pareciera ser que en las primeras 2 horas ayuda un poquito que la furosemida jale, pero después el efecto parece despreciable. Este es otro ejemplo, es un estudio grande, intentó organizar todos estos estudios y en donde los autores nos dan estas 4 recomendaciones de pacientes en los que quizás sí deberíamos considerar el uso de albúmina, que es pacientes muy hipoalbuminémicos, con algo de deterioro de la función renal, efecto benéfico a partir de 30 gramos al día y con una vigilancia de más de 12 horas para verificar el efecto de esta intervención. El problema es los costos. El problema es que estamos hablando de beneficio a partir de 30 gramos y en donde ustedes y yo sabemos que la albúmina no es barata. Antes de avanzar en la siguiente parte, ¿alguien tiene alguna duda hasta este punto? Hola doctora, muy buenas tardes. Hola. Es- Nada más quería preguntarle, permítame tantito. Ya. Nada más quería preguntarle, hablábamos de que la fulosemida se debía dejar cada 6 horas por todo lo que ya nos ha explicado. Solo me quedaba la duda, como en las guías de, sí, como en las guías de cardiología nos mencionan que debería iniciarse cada 8 horas en los pacientes con falla cardíaca en un principio. No sé si sería mejor ponerlo desde el inicio del tratamiento cada 6 horas o esperarnos a que se haga cada 8, y si ya vemos que nos estamos quedando tal vez con el balance no tan negativo como nos gustaría, moverlo a cada 6, porque sé que viene aquí en el cuadrito cada 6 horas, pero en el texto nos mencionan en la guía que primero iba cada 8 y si no iba teniendo el balance que esperábamos ya moverlo a cada 6.
Sí, incluso hay fragmentos donde dice que hasta lo inicias cada 12. Cada 12 es separarlo mucho. Yo creo que es razonable es iniciar cada 8, valorar respuesta. Y si tú consideras que tu paciente tiene resistencia a diurético porque estás dejando tu túbulo descubierto, entonces el siguiente paso es migrarlo a cada 6. Pero empezar cada 8 horas es razonable. Gracias, doctora. Ok, vamos con esta segunda parte, en estos 20 minutos que nos quedan, donde vamos a hablar un poquito de lo nuevo o relativamente nuevo que hay en relación a resistencia de diuréticos. Esta es la tabla clásica del JAK, en donde ellos ya ponen con diferentes colores los mecanismos que puede ser que no tengan tanta importancia y los mecanismos que son más importantes de lo que pensábamos. Y después sale este trabajo, que a mí me gustó mucho, donde reta todo lo que sabemos en cuanto a diuréticos y nos dice que el 70% de las razones por las cuales el diurético no jala vienen del túbulo. Entonces que hay que voltear a ver más el túbulo y olvidarnos un poco de estos conceptos. Esto todavía está en debate. Hay algunos conceptos con los que estoy de acuerdo y otros que no me dan mucho sentido. Pero lo que sí es ley, que es la importancia de utilizar bien la dosis, la importancia de entender que un mismo paciente no va a responder igual siempre a la misma dosis y la importancia de el túbulo distal y voltear a verlo de manera más juiciosa. Pareciera ser que en el túbulo distal hay otros componentes como la pendrina, que está siendo muy estudiada, que también tiene mucho que ver en lo que hacen las tiacidas en el túbulo distal. Eso todavía está en estudio. ¿Okay? Algunos consejos prácticos es no solo quedarnos con las intervenciones clásicas que conocemos de furo cada 8, furo cada 6 tiacida, bomba albúmina y ya, y se acabó el asunto. O sea, hay que intentar buscar otras intervenciones que pudieran jalar para nuestros pacientes. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, les muestro algunos ejemplos. Como ejemplo, tenemos primero el uso combinado de solución salina hipertónica y furo, que se basa en este principio. La imagen está medio pixelada, pero el concepto es muy bueno. Cuando ustedes trabajan con furosemida, la furosemida va a trabajar o a jalar agua del compartimento intravascular. Hay pacientes, ustedes lo han visto, que intravascular quizás ya no tienen tanto volumen, están muy fugados y entonces la mayor parte del líquido de estos pacientes está aquí. ¿Cuál es el asunto? Que va a haber un momento donde tú con tu diurético te acabes este segmento y empieces a ver toxicidad por diuréticos de ASA, que es alcalosis metabólica, contracción de volumen, hipocloremia, hipocalcemia, hipopotasemia, etc. Ácido úrico muy elevado, con creatinina muy disociado, etc. Ya tienes datos de toxicidad diurético, pero tu paciente sigue estando sobrecargado y seguramente eso les ha dado muchos problemas a lo largo de su práctica diaria. El concepto de la solución salina hipertónica furo es mover este líquido de aquí para acá y una vez que lo tienes aquí, que venga el diurético y que jale este líquido, que el riñón trabaje bien con el intravascular y que tengas orina. Este probablemente es el mismo principio por el cual jala la albúmina. Esto es, aprovechas algo de presión oncótica, jala el líquido intersticial y entonces sí, con algo de expansión de volumen, el riñón funciona mejor y puede tener un mejor gasto urinario. Quizás por eso funciona justamente en los pacientes muy hipoalbuminémicos, ¿verdad? Por la gran cantidad de líquido intersticial que seguramente tienen aquí. ¿Okay? El uso de la solución salina hipertónica con furosemida ha generado mucha controversia en los médicos. Todavía hay muchos médicos que le tienen mucho miedo a usar solución salina hipertónica en falla cardíaca. De hecho, ya hay nuevos estudios que dicen que quizás restringir tanto de sodio a nuestros pacientes es irónicamente malo y que el riñón necesita un poco de carga de sodio para empezar a soltar sodio urinario. Hay algunos escritos que dicen que restringir excesivamente sodio a nuestros pacientes en el concepto
de falla cardíaca agudizado es irónicamente peor. Dicho lo cual, esta es la evidencia del uso de la solución salina hipertónica. Este es un grupo, es un trabajo bien hecho del Jack, en donde uno de los miedos era que si jalabas el líquido, metías mucho líquido al intravascular, los podías congestionar a nivel central y llevarlos a edema de pulmón. Y pues no, la cantidad de oxígeno era la misma, la FIO que usaban era la misma, etcétera. Otro gran miedo que se tenía era que les vieras mucho el sodio. Irónicamente no, porque eran pacientes que ya tenían mucha hipernatremia por toda esta contracción de volumen y en donde después con el movimiento del agua intersticial parecía que irónicamente pues no pasaba. ¿Okay? Por otro lado, tenemos también que el gasto urinario mejoraba y vean ustedes el cambio de peso de estos pacientes. Entonces funciona y funciona muy bien. Este es el protocolo de estudio de estos autores que en donde viene escrito con mucho detalle cómo lo utilizan ellos. Esta es la manera en la que yo lo utilizo. Suelo utilizar entre 2 y 3 dosis al día y preparo cantidades siempre pequeñas de solución salina hipertónica. Vean ustedes la cantidad de diuréticos que utiliza este grupo. O sea, son pacientes que ya tenían dosis altas de diurético, que no habían logrado una buena cantidad de orina, a pesar de tener dosis muy altas. En el siguiente punto a revisar tenemos el vendaje compresivo de miembros inferiores. Evidencia reciente, interesante. Este es un trabajo que compara el vendaje compresivo versus el uso de albúmina furosemida para pacientes muy sobrecargados resistentes a diurético. Vean esto, 1147%, una tercera parte con vendaje versus 2/3 partes con albúmina furo. Las diferencias más importantes fue si los pacientes orinaban más, claramente orinaban más, los pacientes se podían extubar más rápido, es importante, el peso cambiaba mejor, tenía esta intervención que era muy barata en relación a utilizar albúmina furo. Este es el protocolo que ellos usan en la Mayo, donde se hace un vendaje en espina, en espiga, donde tenemos aquí el protocolo que utiliza enfermería con el seguimiento del edema, el vendaje compresivo y el intento de descongestionarse lo más pronto posible. ¿Verdad? Este es otro trabajo chiquito, pero que me gustó mucho, en donde adicional a peso, volumen urinario, ellos guían a los pacientes con ultrasonido, en donde medían con ultrasonido la cava de manera basal y después de la intervención. Ellos utilizan furo subcutánea, que es todo otro tema que en su momento revisaremos, en donde qué pacientes se beneficiaban más. Se beneficiaban estos pacientes que tenían mucho edema intersticial, estaban muy fugados, que la cava irónicamente estaba colapsada, esto es, el intravascular se había terminado, pero seguían edematosos. Entonces se hacía este vendaje compresivo, se movía el agua al intravascular, el diámetro de la cava subía y estos pacientes empezaban a orinar y todos estaban felices, ¿ok? Es un esquema chiquito, pero muy bien hecho y que da, da una pista adicional al grupo de pacientes que más se beneficiarían con esta intervención, que pareciera ser estos pacientes que están detectados de manera intravascular. Y aquí tienen sus datos. Esto es los pacientes que arrancaban con una cava abajo de 21, tenían un incremento muy notorio en sodio urinario, en el peso, la circunferencia de las piernas, etc. Este es un paciente mío. Estas fotografías, una es mía y otra es, estas son cortesías de la doctora Carito Manzotti, quien tengo el gusto de trabajar mucho en este tipo de casos. Este es un paciente de 86 años, FEBI de 20, funcional, en donde yo ya lo tenía con bloqueo completo del túbulo, un filtrado glomerular tocado, pero nada terrible, donde el manejo difícil era la sobrecarga y un día el volumen de las piernas me ganó, no lo pude secar lo suficiente y empezó a ulcerarse de esta manera por tanta cantidad de agua que tenía este paciente. Su peso cuando lo conocí eran 70 kilos
le di todo lo posible, no logré descongestionarlo hasta que optamos por vendaje compresivo de miembros inferiores y pesa 53 kilos ahorita. Su dosis habitual de diuréticos la empezó a jalar de nueva cuenta y pude hacer un destete exitoso. Y ahorita lo tengo con 3 dosis pequeñas de Mixil a lo largo del día. Otras intervenciones mecánicas, finalmente, considerar la teoría del riñón de Page, en donde el riñón es susceptible a lo que pasa en sus alrededores, a la congestión. ¿Qué es esto? Cualquier cosa que lo atrape no lo va a dejar funcionar de manera adecuada. Esto lo vemos mucho cuando hacemos biopsia de riñón. De repente se empiezan a poner hipertensos, se empiezan a tener deterioro del filtrado glomerular porque se encuentran atrapados. Este concepto ha sido escrito por los cardiólogos, donde el concepto de tamponaje renal ya tiene ahí algunos años, en donde el riñón queda atrapado entre agua y hay cambios hemodinámicos al respecto. ¿Okay? Esto también se ha descrito en la nefropatía del obeso, en donde literalmente el riñón se echa a dormir porque no puede más con esta grasa que se infiltra entre corteza y cápsula. Este es el ejemplo clásico, pacientes que tienen mucha falla cardíaca derecha, mucha citis, mucha sobrecarga, que están así, que dejan de orinar, que hacemos una paracentesis y de repente la sensibilidad a los diuréticos recupera. Finalmente, si ninguna de las intervenciones previas ha funcionado, pues es momento de empezar a planear otras formas más absolutas de descongestión con las diferentes técnicas que tenemos para ello. La eliminación de líquidos por el ultrafiltrado de la máquina de diálisis y de diurético no es igual. El ultrafiltrado nos permite una mayor eliminación de sodio sin retar tanto la mácula densa y nos ayuda a una mayor eliminación de líquido de nuestros pacientes. Estos son algunos prototipos que se utilizan en ese sentido, en donde con un catéter periférico se intenta remover líquido con ultrafiltrado, solo ultrafiltrado sin diálisis, en pacientes ambulatorios en afán de evitar que los pacientes vuelvan a caer al hospital y este aparato es manejado, programado por médicos, pero manejado y titulado por personal de enfermería capacitado. ¿Cuándo? Cuando todo lo demás ha fallado, cuando ya tienes adversos a medicamentos muy importantes, cuando el edema o la sobrecarga llega a ser peligrosa, etc. Con esta diapositiva termino. Cualquier cosa que tengan ustedes de duda a la orden, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Hola, doctora, buenas tardes. Yo tengo una duda. Soy Eduardo Villarreal, soy M5. Eh, Hola. por ejemplo, para un paciente que se esté manejando por la consulta y no que esté internado, si quisiéramos saber si estamos cruzando el umbral del diurético, ¿cuál sería una estrategia que se podría implementar? Bueno, en los pacientes que tengan ambulatorios, la clave para titular bien a los diuréticos, por ejemplo, a este paciente que les muestro, fue todo ambulatorio. Nunca lo hospitalicé. La clave número 1 es que el médico y el paciente se comuniquen. Hay ocasiones en donde vas a hablar con ellos todos los días. Y está bien, o sea, a mí me gusta saber cómo está jalando el asunto. Hay que darles horarios específicos de diuréticos. Por ejemplo, le das la tableta a las 8 de la mañana y le dices, tiene que observar si tiene un incremento de chorro urinario entre 8 y 11. ¿Okay? Puede ser que el paciente te diga, ¿sabes qué, doctora? Yo orino exactamente igual con y sin diurético. O sea, primero les tienes que decir que si el diurético jala, bájala en las primeras horas y si no, la dosis está siendo insuficiente. Y el segundo punto es que tú tienes que enseñarle al paciente. Yo uso unas tarjetas que hice para el consultorio de control de peso, en donde todos los pacientes se pesan en las mañanas y de presentar un incremento de peso de 500 gramos, que es el valor que yo suelo utilizar, te notifican para ver qué ha pasado. O sea, tienes que ver que tu paciente pierda peso diariamente, se tiene que pesar diariamente
y le tienes que explicar los datos de alarma. Si tu paciente está ganando 300 gramos todos los días y la restricción de líquidos es adecuada, difícilmente estás cruzando el umbral. Eso es importante porque la mayor parte de las veces esto va a ser de manera ambulatoria. El dar una dosis de diurético y desentenderte del paciente y citarlo en 6 semanas sin haberle explicado esto, pues puede ser que tu paciente jamás cruzó el umbral y va a regresar en 6 semanas de nueva cuenta sobrecargada. Gracias. Hay una pregunta ahí en el chat que dice, ¿qué opinas sobre el uso de furosemida una vez al día en pacientes con ascitis? No, yo estoy en contra de eso. En mi mente no tiene lógica utilizar un medicamento que es cada 24 horas, cuando la farmacocinética y la farmacodinamia dice que tiene que ser de manera más constante. Sobre todo porque ustedes saben, la posibilidad de que un paciente con hepatopatía crónica tenga adicionalmente enfermedad renal crónica es muchísima. O sea, ya tenemos pacientes que son muy comórbidos y tienen ambas enfermedades. Y con más razón, tienen una mayor probabilidad a que estos pacientes no funcione el uso de diuréticos. Este asunto de que el túbulo se queda descubierto de diurético a lo largo del día ya está siendo muy controversial, pero lo que sí es que si tú le quitas el efecto al túbulo distal, sobre todo, vas a tener una reabsorción de sodio muy importante. Espero que algún día tengamos la posibilidad de una furosemida de larga duración. Entonces, en ese caso sería excelente para darlos a pacientes con hepatopatía y así. No sé si alguien más tenga alguna duda o alguna pregunta. Creo que ya no hay más dudas. Muchísimas gracias, Monique. Como siempre, un placer escuchar tus presentaciones. Con mucho gusto, Caro, te mando un saludo.